Que el Señor sea guiándonos, dándonos la palabra que hoy necesitamos para que al salir de aquí salgamos fortalecidos para caminar esta semana que viene con el Señor y Él sea llenando esa necesidad, tal vez la que tenemos aquí, y supliendo todo lo que nos hace falta espiritualmente. Para eso tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Entonces vamos a dedicar este rato para escuchar de parte de Dios la enseñanza que Él tiene para nosotros. Y como ustedes saben, pues hemos venido estudiando esta carta de Santiago, este libro donde nos invita Santiago a poner en práctica todo eso que ya sabemos, todo ese conocimiento que hemos o que tenemos desde el tiempo que llevamos caminando con el Señor, desde tantos estudios y temas vistos. Pues la invitación es a que eso sea una práctica en la vida, que lo vivamos, que lo experimentemos y que podamos crecer, que podamos estar fortalecidos en el Señor. Porque Santiago está escribiendo a creyentes, a personas que tienen una relación con Dios, que han conocido a Dios a través de el Señor Jesucristo. Y entonces habíamos mirado iniciando el capítulo 1, ya llevamos dos periodos, dos temas en las últimas dos ocasiones pasadas que he tenido la oportunidad de compartir, y hoy vamos a mirar entonces desde el versículo 12 en adelante, hasta donde el Señor a través de su Espíritu nos dé palabra, hasta donde Él diga hasta ahí. Y entonces, para recordar, hemos venido mirando que la vida como cristianos pues no es sencillo, no es fácil. Y hemos visto que hay pruebas, cierto, que hay dificultades en nuestras vidas, en el día a día, y que necesitamos pedir a Dios sabiduría para enfrentar todas las cosas. Y que nuestra fe debe estar puesta en Dios, una fe genuina, una fe que realmente nos lleva a experimentar cosas con el Señor, y que a pesar de las situaciones que nosotros podamos vivir, esa fe nos mantenga firme en el Señor. El versículo 12 dice, hay un título, dice, soportando las pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado,
y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Soportando las pruebas. A ver, en el versículo 2 nos habla de tener gozo, ¿cierto? Cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y aquí aparece que es también bienaventurado el que soporta la tentación, pero me llama como la atención porque habla de tentación y luego dice pruebas, ¿sí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Luego dice, porque cuando haya resistido la prueba. Pues el Señor en sus pruebas santas prueba nuestra fe. ¿Qué tan? Señor. 1, 2, ya volvió. Decía que el Señor prueba nuestra fe para ver como hijos de Dios cómo nos comportamos. Si somos genuinos o frente a una prueba, de pronto echamos para atrás, nos podemos devolver. Pero también habla de tentaciones. ¿Y quién es el que tienta? El enemigo, ¿cierto? En el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, hay una diferencia. Y esa diferencia es que las pruebas en nosotros están dispuestas para sacar lo mejor que hay en nosotros. Si Dios pone una prueba, nos prueba con algo, Él quiere sacar lo mejor. Si nos devolvemos un poco, en el versículo 4 o el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces es sacar lo mejor de nosotros, que al final podamos llevar y dar la honra al Señor, la gloria a Él por las cosas que nos pueden suceder, por una enfermedad, por un problema. Pero también las tentaciones impías están ahí como para sacar lo peor también de nosotros. Usted puede pensar qué es lo peor que usted podría hacer. Delante de Dios. ¿Qué es lo mejor que usted haría delante del Señor?
alabarle, honrarle, glorificar su nombre, entregar su vida para Él completamente. Y bueno, de ahí todas las cosas que nosotros podamos mirar que son buenas y lo bueno que podíamos sacar para Dios. Pero también eso malo que usted y yo podríamos sacar, podemos imaginar también o pensar qué cosa tan mala yo podría salir de mí. ¿Qué es lo más malo que podría salir de mí, que es pecado y que va en contra de la voluntad de Dios? Pero Santiago dice que es doblemente bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay algo aquí, una corona de vida que él dice, que Santiago dice, pero no se trata entonces de ganar o estar relacionado pues con la vida eterna, ¿cierto? Porque no se gana la vida eterna resistiendo pruebas, sino que esa la da Dios a través de Jesucristo a todo aquel que cree en su Hijo y le recibe y acepta su regalo de salvación, Él da vida eterna. Pero aquí habla de una corona de vida. Recibirá la corona de vida. En el cielo, cuando estemos delante de Dios, en ese tribunal, vamos a recibir, ¿cierto?, algunas coronas, y cada uno recibirá, y entre esas hay corona de vida. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es esa corona de vida? Es ese poder como gozarse de eso, de poder estar allá en el cielo, como de poder, ¿cómo quiero explicarme? A ver, como poder gozar de algo a plenitud, ¿sí? Pongamos un ejemplo más práctico, más entendible. Es como si alguien tiene un carro, lo último modelo, muy bueno, muy cómodo, muy elegante, una máquina, pero no lo puede disfrutar porque está enfermo, porque le duele la columna, porque no puede viajar mucho en él. ¿De qué le sirve entonces ese carrazo? Es como esa parte, esa corona de vida, de poder disfrutar eso que se ha ganado, que lo tiene, que está ahí, y poder gozárselo. Eso es lo que nos lleva a Santiago a esta reflexión, que el que soporta, dice, cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese poder gozarse de estar en el cielo, de disfrutar de la presencia de Dios, de verle tal como Él es. Usted quiere, cuando vaya al cielo, no es simplemente llegar por llegar y ponerse a mirar y bueno, sino gozarse de ver y entender lo que está viendo. Entonces, bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted y yo resistimos
es porque hay algo que nos impulsa, y es ese amor hacia Dios. Es porque le amamos, es porque Él nos interesa, es porque Él ha hecho algo en nosotros que vale la pena soportar. Y lo que Él ha hecho es transformar nuestras vidas y darnos salvación y vida eterna. Seguimos, entonces el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. El hombre, o usted y yo, siempre tal vez buscamos echarle la culpa a otras cosas, a otras personas, o al mismo Dios, ¿cierto? Recordemos, allá en Génesis 3 y el versículo 12, lo que pasó, ¿cierto? Es conocido cuando el hombre desobedeció. Dice, cuando Dios llama al hombre y él se esconde, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa a Adán? A la mujer. Y indirectamente, pues a Dios. Le dijo Dios, pero la mujer que me diste, ¿cierto? Y eso pasa, entonces Santiago aclarando, cuando alguno es tentado, no diga que es por parte de Dios. Usted y yo no podemos echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa, ¿cierto? A veces le decimos a Dios, no, Dios, es que me siento tan solo. Es que Dios, es que ¿por qué me hizo así? Dios, es que los hermanos. Dios, es que a mí nadie me visita. Dios, es que me han dejado solo. Cuando alguno es tentado, no diga que es parte de Dios, por parte de Dios. No le echemos la culpa a Dios. O no le echemos la culpa inclusive a cosas que no tienen, como decir algo, hablemos de un celular, ¿cierto? Es que ese celular un simple celular, algo, pues eso, ¿qué daño puede hacer? Ya es la cosa con lo que nosotros hacemos, ya es de dentro de nosotros. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie porque Él no tiene tratos con el mal, ¿cierto? No tiene tratos con el mal para que nos tiente a nosotros. Entonces la explicación que dice Santiago es sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es usted mismo, soy yo mismo, es cada uno. Cada uno de nosotros puede sacar lo mejor para Dios, pero también lo peor delante de Dios. Cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia.
El pecado brota de dentro de nosotros por esa vieja naturaleza pecaminosa, ¿cierto? La vieja naturaleza. Eso que está ahí, con lo cual que nosotros, aún desde que nacimos, venimos con esa naturaleza pecaminosa, que está ahí, que hay que hacerla morir, que hay que hacer morir ese viejo hombre, ¿cierto? Pero a veces se le da vida a ese viejo hombre. Entonces cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Y qué es lo que sale de dentro de nosotros? Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso puede salir de dentro de nosotros, de esa vieja naturaleza, de esa naturaleza caída, pecaminosa. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa concupiscencia aquí es ese deseo, ¿cierto? Ese deseo de hacer. Entre esos deseos podemos hacer cosas buenas, pero también podríamos hacer cosas malas. ¿Y cuántas veces usted de pronto ha experimentado, cierto? Como ese deseo de hacer algo malo. Ese deseo de hacer algo que está mal delante de Dios, que deshonra su nombre. Y aquí podríamos decir, bueno, yo no siento deseo, o no he sentido deseo de pronto de ir a matar a alguien, de ir a robar. De pronto no he sentido deseo de ir a hacer cosas que son desagradables delante de Dios. Pero puede ser tentado sutilmente a otras cosas que parecen, digamos, pequeñas, pero que puede ser seducido a hacerlo. De pronto a murmurar, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hablamos? Y a veces es una práctica que es muy mala, hablar de los demás. ¿Sí? Porque eso es desagradable delante del Señor. Y a veces terminamos juzgando a los demás. ¿Y cuántas veces hemos sido tentados a cosas como esas? Pero más es que dice que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay un tiempo aquí, hay un tiempo donde como que eso se va cocinando, como que viene un pensamiento y eso sigue y eso sigue y está ahí, y de pronto da el siguiente paso. De pronto estamos siendo seducidos, pero no podemos llegar, o mejor hemos sido atraídos, estamos siendo atraídos, pero no podemos llegar a que nos seduzcan, a caer en eso que nos imaginábamos que íbamos a hacer eso. Aquí la concupiscencia, ¿cierto? Habla de... Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Nos lleva a pensar como en una mujer, ¿cierto? Que
con sus atributos está, ¿cierto?, atrayendo y seduciendo. Y también como en una relación sexual, porque dice que es después que ha concebido, da a luz el pecado. Y entonces nosotros sabemos cómo nace una criatura, cómo nace un bebé. Y cuando nace ese bebé pecado, hay entonces consecuencias, hay cosas que afectan nuestra vida, hay cosas que ya hemos pasado todos los límites y que estamos obrando mal delante del Señor. ¿Y que a quién le estamos echando la culpa? Quizá muchas veces a Dios mismo. Entonces, para tener en cuenta que cuando nosotros somos tentados, ¿qué podemos hacer? Resistir al diablo, ¿cierto? Y él huirá de nosotros. Pero hay otras citas que podemos leer en Filipenses 4:8, porque se comienza como en ese pensamiento, ¿cierto? Como pensar en algo, como, ay, me gustaría esto, como pensar allá, como hacer volar la mente, dejar volar la mente y que, ay, qué rico sería esto, o qué bueno sería experimentar esto otro. ¿Qué dice alguien que por favor me colabore leyendo Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar, en lo puro, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre. ¿Cierto? Si usted su mente a veces le comienza a volar y a desear cosas y a pensar, a imaginarse, ¿qué podemos hacer? Pensar en esto pensar, en lo bueno, lo que es bueno delante de Dios. En esto pensar. También hay otro versículo que me gustaría que lo leyera Juan en esa versión de la Biblia. Juan, por favor, Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. Torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Torre inexpugnable es el nombre del Señor, y a ella corren los justos y serán salvados. Entonces, tenemos las herramientas, los mecanismos para dónde ir, para dónde correr cuando estamos siendo demasiado tentados, ¿cierto? Que Satanás es el tentador. Correr a esa torre fuerte, a nuestro Dios. Correr allá, cambiar nuestros pensamientos, pensar en lo que es bueno. Seguimos, sino que entonces que cada uno, cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces,
La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si caemos, la paga del pecado es muerte. Cuando se concibe ese acto y que nace el bebé pecado, que viene, la paga por eso, la muerte. Pero lo que Dios da es vida, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero la dádiva de Dios es esa corona de vida para el que soporta, para el que resiste. Pero también es afrontar las situaciones como hijos de Dios, que seamos responsables de nuestros actos y no echarle la culpa a los demás o a Dios, como hizo Adán. Es que la mujer que me diste, él fue tentado también a comer del fruto del árbol que era prohibido, y él dice, la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Si ella no me hubiera dado, pues yo no hubiera comido. Entonces, para que seamos conscientes de que cada uno es responsable, que cuando caemos frente a la tentación, somos nosotros mismos solitos los responsables de nuestra propia concupiscencia, porque le damos lugar a Satanás, porque dejamos que esa vieja naturaleza se despierte y provoque en nosotros esas cosas malas, desagradables delante de Dios. El Dios de Santiago nos dice que debemos soportar. Si usted y yo queremos ganar esas coronas de vida, soportemos, resistamos al enemigo, que él huirá de nosotros. Corramos a esa torre fuerte para ser salvados. No demos lugar al pecado para que esto se conciba. Todo, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Otra vez, lo que Dios hace, lo hace bueno, lo hace perfecto. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces no podemos decir, Dios, ¿por qué me hiciste así? Yo tan débil, ay Señor, yo tan que me dejo. No, lo que Dios hace y lo que Dios da es perfecto. Entonces, como hijos de Dios, miremos lo que hacemos. Miremos, pongamos cuidado, cómo estamos viviendo la vida realmente cristiana en la práctica, porque Santiago nos invita a eso, a practicar todo eso que conocemos. Y a pensar en lo bueno. Cada vez que hay una tentación a hacer algo, pensemos, esto es bueno, esto le agrada a Dios, esto es justo delante de Él, es bueno, es de edificación. Si no es nada de eso, eso no sirve, y entonces debemos decirle no. Debemos correr a la torre fuerte para ser salvados.
Dios da todo buena dádiva, todo don perfecto, se desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos renacidos en Él. La palabra de verdad, esta palabra que hoy estamos estudiando, es la verdad. Y si nacemos y hemos nacido en Él, en ese conocimiento, pues ¿qué va a brotar luego? De nosotros va a brotar lo mejor, van a brotar esos ríos de agua viva, esa bendición, ¿cierto?, para nuestras propias vidas y aún para los demás. Muchas veces, como creyentes, somos muy fáciles de caer en la tentación, ¿sí? Muy fáciles. Nada más que nos piquen la lengua y por ahí empezamos. Nada más que alguien diga algo, ¿cierto? Y por ahí nos fuimos. Entonces, tengamos muy presente lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana, para cambiar lo que haya que cambiar, para vivir realmente soportando las pruebas que Dios nos pone o que Él coloca en ocasiones para probar nuestra fe, pero también que frente a las tentaciones, si ya conocemos cuál es el trasfondo de esto, pues no caigamos en ellas. ¿Cuántas veces usted y yo somos tentados en el día a día? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces. Muchas veces somos tentados a cosas malas. Pero seamos conscientes que eso está dentro de nosotros, de nuestra propia concupiscencia. Mantengamos esto controlado, pero solo se logra con el Señor, por medio de su Santo Espíritu. Solo se logra en Él, manteniendo controlada esa vieja naturaleza. Eso que hace mal delante de Dios, eso que hace mal a nuestros semejantes, eso que hace mal a la congregación entre hermanos, eso que hace mal, mantengámoslo controlado. Pidámosle al Señor que nos ayude a no caer en las tentaciones. Y no le digamos a Dios, no, es que la culpa es suya, ¿por qué me hizo así? ¿Por qué me hizo tan así? No, Dios nos ha renovado, nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha hecho nuevas criaturas, por tanto, en Él tenemos una nueva vida, porque Él nos ha marcado y nos ha puesto su sello, que es su Espíritu, y en su Espíritu nos guía y nos enseña a conocer toda la verdad. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos seguir meditando en estos versículos y que apliquemos todo esto en nuestro día a día. Es muy claro lo que el Señor nos ha hablado. Hermanos, muchas gracias. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por el momento de estar aquí aprendiendo de tu palabra. Señor, gracias porque eres muy claro al hablarnos
Y oramos para que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos ayude a vivir para ti. Señor, bendice cada uno de los aquí presentes, que toda obra de Satanás que él hace, toda tentación sea quitada. Pero además que nosotros mismos, quedamos conscientes que somos los mismos responsables, podamos saber y podamos responder a la hora de la tentación. Podamos qué decisión tomar cuando somos tentados. Es inevitable la tentación, pero tú, Señor, estás con nosotros y tú eres más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, gracias, bendice a todos en este resto de día y trae, Señor, la bendición para cada uno en su necesidad. Señor, gracias te damos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.